En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar juntos la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del cielo a la tierra. Esto es lo que vivió Pedro en el acontecimiento, en el relato que acabamos de escuchar. Aunque en la versión o en el Evangelio de San Marcos lo escuchamos de una manera muy sencilla, todos conocemos este pasaje. Cuando Pedro le dice a Jesús que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús lo ensalza. Jesús, podemos decirlo, lo alaba y le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús les avisa o les anuncia lo que va a pasar en Jerusalén, cómo tiene que padecer por todos y cada uno de nosotros, Pedro trata de disuadirlo y le dice: Jesús, apártate de mí, Satanás. Sin embargo, lejos de adentrarnos en todo este argumento o discusión teológica, centrémonos en la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Y quién decimos nosotros que es Jesús? Tú y yo, ¿quién decimos que es Jesús? Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras acciones, podemos decir muchas cosas y podemos decir mucho de Jesús y desafortunadamente tampoco. Pero está en nosotros, en el ser capaces en experimentando el amor y la misericordia de Dios, aprendiendo a ver su mano salvadora alrededor de nosotros, el saber ser capaces de decir con nuestra propia vida quién es Jesús, el Mesías de Dios. Pidámosle al Señor que nos ilumine y guíe en nuestro caminar, para que seamos más bien como Pedro, capaces de reconocer a Jesús como quien es verdaderamente, y no solo eso, sino también dar un verdadero testimonio, y que ante las adversidades que se presenten no caigamos en el mismo error de Pedro, de querer sacarle la vuelta a las mismas, sino seamos capaces de afrontarlas con valentía, tomados de la mano de Dios, sabiendo que de esta manera podemos dar un verdadero testimonio de quién es Jesús en nuestra propia vida. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.